Te damos gracias, Señor, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos y te exaltamos. Y te damos a ti toda la gloria, Padre Santo. Gracias por este día. Gracias por tus misericordias, Señor, Dios de los cielos, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es eterna, tu misericordia no decae, Señor. Hoy te alabamos, te damos a ti la gloria, Padre Santo. Gracias por lo que haces, gracias por lo que estás haciendo, gracias por lo que harás. Glorificamos tu nombre, Señor, dándote a ti la gloria por este nuevo día, por permitirnos ver, Señor, tu gloria, por permitirnos ver tu grandeza, por permitirnos ver, Señor, Dios de los cielos, tu gran amor, tu misericordia y tu bondad. Te bendecimos, Señor, porque nos da la oportunidad de, Señor, reencontrarnos contigo, de poder, Señor, venir al trono de la gracia, de poder venir delante de ti, bendito Señor, Dios de los cielos, poder buscarte cada mañana, de poder encontrarte, Señor, o mejor, poder, Señor, permitir que tú nos encuentres, bendito Señor. Hoy nos colocamos una vez más delante de ti, dándote a ti toda la gloria, Señor, por lo que tú haces, por lo que estás haciendo en nuestras vidas, por lo que haces, Señor, en nuestras familias. Gracias porque, Señor, Padre amado, a pesar de las situaciones, Señor, tú estás con cada uno de nosotros, Señor. Tú, Señor, prometiste que estaría todos los días con cada uno de nosotros hasta el fin del mundo, Señor. Y hoy, Padre amado, nos confirmas esa promesa. Hoy nos confirmas, Señor, que tú no nos has abandonado, que tú no nos has dejado, que, Señor, tú sigues, Padre amado, Dios de la gloria, y continúa, Señor, cumpliendo esa promesa de, Señor, estar con cada uno de nosotros todos los días. Y tú lo hablaste, Señor, con claridad, que sería hasta el fin del mundo, que sería, Señor, Dios de la gloria, hasta cuando todo volviera a la normalidad, bendito Señor. Hoy, Señor, Dios de la gloria, oramos por este mundo caído, oramos por este mundo, Señor, que sea, Señor, desboronado, que cada día, Señor, Dios de la gloria, tiende, Padre amado, Dios de los cielos, a no mejorar, sino a empeorar. Hoy oramos por esta humanidad que, Señor, Dios de la gloria, como bien tú lo advertiste, Señor, es una humanidad, Señor, altiva, es una humanidad orgullosa, es una humanidad que, Señor, busca lo suyo propio, es una humanidad vanagloriosa, es una humanidad que cada vez aborrece más lo bueno y que cada día te aborrece más a ti. Es una humanidad, Señor, Dios de la gloria, que se deleita en la maldad, bendito Señor, como bien lo explicó, Señor, el apóstol Pablo a Timoteo en su segunda carta, Padre amado, allá en el capítulo 3, Padre amado, donde en los postreros tiempos, Señor, habría hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, aborrecedores de Dios, infatuados, que tendrían apariencia de religiosos, pero que negarían la eficacia de ella, Señor. Y hoy, Señor, Dios de la gloria, estamos en medio de este mundo, Padre amado, prometido, este mundo que tú mismo prometiste, Señor, Dios de la gloria, para estos tiempos. Tú dijiste, Señor, Dios de la gloria, que por haberse, Señor, multiplicado la maldad, el amor de muchos se iba a enfriar, Padre amado, y hoy ya, Señor, estamos en esos tiempos donde el amor, Señor, se ha enfriado, donde hoy, Señor, ya no se nos permite abrazar, donde hoy ya no se nos permite saludar, donde hoy ya no se nos permite acercarnos unos a otros, sino al contrario, alejarnos, distanciarnos, ni siquiera, bendito Señor, hoy podemos mostrar nuestro rostro, Señor, hoy nos toca andar con el rostro tapado, hoy, Señor, nos toca, Señor de la gloria, guardar distancias. Hoy, Señor, no nos podemos tocar, no nos podemos saludar, no nos podemos abrazar. Padre amado, se está cumpliendo literal la palabra. Tú dijiste, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, Señor, y ya estamos viendo, Padre amado, cómo las gentes, Señor, nos miramos como enemigos, nos miramos, bendito Señor, como amenaza. Sale uno a la calle, Padre amado, y el que está a mi lado, Señor, se me convierte en amenaza, se me convierte en arma mortal que podría contaminarme, Señor Dios de la gloria. Y así está la humanidad, bendito Señor Dios de la gloria. Tú prometiste que, Señor, se levantarían los hijos contra los padres, que habría ingratitud en la tierra, Padre amado, y ya estamos en esos tiempos, Dios de la gloria, donde, Señor, Dios de los cielos, al interior de los mismos hogares, Padre amado, hay, Señor, enemistades, hay pleitos, hay discusiones, Señor, hay peleas, Padre amado,
donde se agarran los unos contra los otros. Dios de la gloria, Padre Santo, ya no hay seguridad en ningún lugar, Padre amado, ni siquiera al interior de los hogares. Los niños no están protegidos aún en los hogares. Tal vez los hogares, Padre amado, es el lugar más peligroso donde los niños pueden convivir, porque Señor Dios de la gloria hay abuso, porque Señor Dios de la gloria hay crueldad de parte de sus padres, donde Señor Dios de la gloria hay maltrato infantil, bendito Señor, Dios de los cielos, estamos en esos tiempos donde el corazón se ha enfriado, donde la religiosidad ha endurecido el corazón de los hombres y los ha separado y los ha dividido en bandos, nos los ha dividido, Señor Dios de la gloria, Padre amado, en cuestiones, bendito Señor, religiosas, donde se mata por religión, como en los países de Oriente, donde muchos se inmolan, Padre amado, por la causa de Alá, donde muchos se inmolan por la causa de sus creencias, Padre amado, Dios de la gloria. Oramos por esta humanidad, Señor Dios de los cielos, que, oh Padre amado, día a día va perdiendo su propósito, que día a día va perdiendo su razón de ser, que día a día, Señor, se va degradando, Padre amado, Dios de los cielos. Hoy en día, Padre amado, inclusive, Señor, hasta en la manera de vestir, Padre amado, nos estamos degradando, bendito Señor. El ser humano le corresponde salir a la calle, Padre amado, con unos trapos, Padre amado, que la gente se inventó, que tiene que colocárselos, Padre amado, que lo hace ver ridículo, bendito Señor. Cómo se ha perdido la dignidad humana, cómo se está perdiendo hasta eso, bendito Señor. La dignidad humana se ha venido degradando, perdiendo. Toca salir arropados, toca salir cubiertos, toca salir con gorros, con overoles, con tapabocas, con todas esas cosas. Señor, ya no nos podemos siquiera ver, Padre amado. Únicamente lo único que uno ve, Señor, es un bulto de gente caminando con ojos. No ve nada más alrededor de cada uno de nosotros, Padre amado. Ha llegado, Señor, el momento, Padre amado, de lo que tú hablaste, bendito Señor. Se está cumpliendo tu palabra, donde, bendito Señor, Dios de la gloria, las gentes se enfriarían, donde el amor se enfriaría, donde, Señor, se levantarían, donde dice la Escritura, se aborrecerán unos con otros, dice la Escritura, unos contra otros se aborrecerán. Y ya estamos viendo esos tiempos, Padre amado, donde las gentes, Señor, salimos a las calles y unos contra otros nos miramos como amenazas, unos contra otros nos miramos como si nos fueran a contaminar, ya aún inclusive, aún de entre los mismos hermanos en la iglesia, Padre amado, del pueblo de Dios, también se mira unos con otros como amenaza. Ya no nos saludamos, ya no nos abrazamos, porque de pronto me contamina, porque de pronto me prende el virus, porque, Señor Dios de la gloria, Padre amado, aún entre los mismos hermanos de las mismas comunidades cristianas, ya ni siquiera nos podemos saludar, ya no nos podemos tocar, porque, Señor Dios de la gloria, Padre amado, se nos convirtió en amenaza, Padre amado, Dios de la gloria, y tú lo hablaste. Por haberse multiplicado la maldad en la tierra, el amor de muchos se enfriará. Y ya estamos caminando en esos tiempos. Señor, se creería, se pensaría que con todo esto que está sucediendo en estos tiempos, Padre amado, Señor, Padre amado, Dios de gloria, nos iríamos a unir más, nos iríamos a extrañar más unos con otros, Padre amado. Pero al contrario, Señor, Padre amado, la realidad es totalmente diferente, la realidad es distinta. Ya no nos extrañamos unos a otros. Sencillamente, Padre amado, cuando nos vemos como enemigos. No me toque, no me mire, no me salude, porque pensamos que de pronto ese me va a trae la muerte encima y me la va a prender, Padre amado. Hasta ese punto hemos llegado, bendito Señor, Dios de la gloria, donde ya los saludos, los abrazos se convirtieron en armas mortales. Ya no son las bombas, ya no son, Padre amado, las armas de guerra, ya no son los tanques de guerra, las armas peligrosas, ya no son los misiles, Padre amado. Ahora las armas peligrosas se llaman los saludos. Ahora las armas peligrosas, Señor, en los seres humanos son los abrazos. Qué tremendo, qué ironía, bendito Señor, que lo que antes, Señor Dios de la gloria, unía a los seres humanos, ahora los separa, ahora los divide, bendito Señor. Y ese es el estado del mundo en el que estamos. Es la realidad, no la podemos tapar ni ocultar con un dedo. Padre amado, es la realidad que estamos viviendo, bendito Señor, ya donde, bendito Señor Dios de la gloria, ha llegado la intolerancia, porque dice la Escritura, Padre amado, que habrá hombres intemperantes, crueles, y ya aún, Señor Dios de los cielos,
Dios, aún pensándolo bien, Señor, aún ni en el interior de los mismos hogares, bendito Señor, la gente se tolera, Padre amado, porque hay maltrato, Señor Dios de la gloria, porque hay discusiones, porque hay pleitos, porque hay golpes, porque hay tantas situaciones aún al interior de los mismos hogares, bendito Señor. Esta humanidad, Padre amado, Señor Dios de la gloria, está en decadencia, está en decadencia, cada día está decadente, cada día, Señor Dios de la gloria, es la gran realidad, es la gran verdad, bendito Señor. La humanidad, bendito Señor, se desborona, se está desboronando cada día, cada vez más se está congelando uno a otro, cada día más, Señor Dios de la gloria, vemos la indiferencia unos contra otros, cada día más vemos, Señor Dios de la gloria, que verdaderamente el amor de muchos se ha enfriado, que ya no sentimos nada por el prójimo, que ya no sentimos nada por el que está a mi lado, que sencillamente, Señor, lo vemos como fastidio, que sencillamente lo vemos como amenaza, que sencillamente lo vemos como estorbo, bendito Señor. Y tal vez, Padre amado, queremos ocultar esa realidad a través de capas que hipócritas de religión, a través de religiones, a través de religiosidades. Queremos tapar, Padre amado, la hipocresía. Nos hemos vuelto hipócritas, Padre amado, hemos fingido, bendito Señor. Por eso, Señor Dios de la gloria, hoy te pedimos que extiendas tu misericordia sobre esta tierra, sobre esta humanidad, Señor Dios de la gloria. Oh Padre Santo, Dios de la gloria, que queremos tapar, que queremos ocultar, bendito Señor, como una careta, Padre amado, Dios de la gloria, oh Dios de la gloria, tras de una máscara, Señor Dios de la gloria, lo que realmente, Señor, somos, Padre amado. Y la Biblia nos dice que nos hemos vuelto crueles, la Biblia nos dice que nos hemos enfriado, la Biblia nos dice, Señor, que nos hemos vuelto intemperantes, la Biblia nos dice, Señor, que nos hemos vuelto, Padre amado, Dios de la gloria, amadores de sí mismos, vanagloriosos, que la Biblia nos dice, Señor, que hemos, Padre amado, fingido, que ahora tenemos apariencia de religiosos, pero que negamos la eficacia de ella. Y esa es la verdad de este mundo que nos ha tocado vivir, nos ha correspondido vivir, Padre amado, en el mundo que Pablo advirtió hace 2000 años, en el mundo que Jesús mismo advirtió en el Sermón del Monte hace 2000 años. Padre amado, aquí estamos, bendito Señor, Dios de la gloria, estamos, Señor, Padre amado, siendo instrumentos del cumplimiento de esas promesas, Padre amado. Hoy hace 2000 años, Padre amado, se cumplió, pero lo que no pensábamos, Padre amado, era que nosotros íbamos a cumplir esas promesas, íbamos a ser, Padre amado, los seres humanos de esta tierra que irían, Señor Dios de la gloria, dando cumplimiento a lo que tú hablaste hace más de 2000 años. Padre amado, Dios de la gloria. Inclusive tú mismo, Señor, allá en Génesis, Padre amado, capítulo 6, versículo 5 y versículo 6, dice la Escritura, y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y vio Dios que los designios de los pensamientos del corazón del hombre era de continuidad, solamente el mal. Señor Dios de la gloria, tu palabra no puede ser desmentida, tu palabra no puede ser quebrantada, y si tú lo has dicho, Padre amado, es porque así lo es. Y si tú lo has dicho, bendito Señor, es porque tú conoces a todos los hombres. Tú no te fías de ellos, Padre amado. Tú no te fías de la condición humana, porque sabes que engañoso es el corazón del hombre y que quién lo conocerá, Padre amado. Por eso, Señor Dios de la gloria, hoy, Padre amado, nos colocamos delante de ti, solamente pidiendo que extiendas tu misericordia sobre nosotros. Ten misericordia de esta tierra, ten misericordia de esta humanidad, Padre amado, que Señor Dios de la gloria, Padre amado, hemos estado, Señor Dios de la gloria, en medio, Señor Dios de los cielos, de los odios, de las barreras, hemos estado en medio, Señor Dios de la gloria, de la hipocresía, hemos estado en medio, Señor, de la gloria, del egocentrismo, del egoísmo, y es la gran realidad, Padre amado. A ti no te podemos engañar. Tú dices, Padre amado, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrar, eso segará, bendito Señor. Y oh Dios de la gloria, tú mismo dijiste, Señor, ¿será que cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra? Dice, porque muchos inclusive se van a apartar, y muchos inclusive van a ser engañados, aún los propios escogidos, bendito Señor. Hoy ya no hay en quien confiar, hoy ya no hay en quien poner la mirada, hoy ya no hay en quien, Padre amado, a quien creerle, bendito Señor, y la gran realidad que estamos viviendo. Hoy, Señor Dios de la gloria, solamente nos toca volvernos a ti, como tú dijiste, Señor, pongan la mirada en Jesús, en Jesús, en Jesús, el autor y consumador de la fe. Bendito Señor, hoy nos colocamos en tu presencia, Señor Dios de la gloria, dándote, Señor, Padre amado, a ti la gloria, pidiéndote que ayudes, Señor, esta tierra, pidiéndote que nos ayudes, bendito Señor, Padre amado, que nos ayudes, Señor Dios de la gloria, a resistir hasta el final, porque tú dijiste, solamente el que persevere hasta el fin
fin, ese será salvo. No hablaste en plural, no hablaste en plural, no dijiste solo aquellos que perseveren hasta el final serán salvos. Hablaste en singular. Hablaste en singular, dando a entender la cantidad tan diminuta, Padre amado, de los que podrán ser salvos, bendito Señor. Y tú mismo lo advertiste, tú mismo dijiste, Señor, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, y solamente el que persevere hasta el fin, ese se salvará, bendito Dios. Hasta ahora no hemos ganado nada, hasta ahora no se ha ganado nada, todavía no se ha ganado nada, todavía la carrera no ha terminado. Yo como maratonista que fui, bendito Señor, Padre amado, a lo largo de la pista de la carrera colocaban vallas donde decía kilómetro 1, kilómetro 2, kilómetro 3 y kilómetro a kilómetro. Iban marcando la carrera, y ya cuando se iba por allá en el kilómetro 15, kilómetro 17, cuando las fuerzas ya no están, cuando las fuerzas se han acabado, cuando todo el esfuerzo del entrenamiento ya se ha agotado, cuando ya el cuerpo no da más, cuando ya, Señor, llegan los calambres, cuando ya llegan, Señor, la hipotermia en esas carreras maratónicas, Padre amado, Dios de la gloria, sencillamente se mira la valla y dice kilómetro 18, quedan tantos kilómetros todavía, Padre amado, y uno va pensando en esa pista diciendo, todavía no se ha acabado la carrera, todavía no he llegado a la meta, aquí voy, aunque voy sin fuerzas, y espiritualmente es lo mismo, Señor. La fe es una carrera de largo aliento, donde, bendito Señor, a veces las fuerzas parecen acabar, donde a veces las fuerzas parecen terminar, donde a veces llega la hipotermia espiritual, el enfriamiento espiritual, donde a veces llega la inercia, donde a veces llegan los deseos de ya ni siquiera orar, donde a veces ya llegan los deseos de ni siquiera buscarte, donde a veces llega el desaliento, pero mirando la valla, bendito Señor, es decir, mirando la Biblia nos dice, perseveren hasta el fin, perseveren hasta el fin, no que lo haya alcanzado todo, sino que, Señor Dios de la gloria, aquí vamos en esta carrera, Padre amado, y puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, bendito Señor, ayúdanos a no quitar nuestra mirada de ti, ayúdanos a perseverar hasta el final, Padre amado, los años que llevamos, Padre amado, diciendo que caminamos contigo, realmente eso no son garantía, bendito Señor, de que seremos salvos, porque, Señor Dios de la gloria, habrá tiempos donde muchos, Padre amado, dice la Escritura, van a negar la fe, van a vender la fe, no van a hablar de fe, muchos van a vender sus principios, muchos no van a aguantar el voltaje. Por eso Jesús dice, oh Dios de la gloria, que velemos y que oremos hasta el final, que oremos, Padre amado, sin desmayar, que oremos para que no entremos en tentación, Dios de la gloria, de no abandonarte, de no darte la espalda, de no salir corriendo. Y esta palabra se le escribió, bendito Señor, acerca de esta carrera de la fe, a un pueblo, a una segunda generación de cristianos, que por causa de la persecución del Imperio Romano, que por causa de la falta de oportunidades, que por falta de Señor Dios de la gloria, de la situación que estaban viviendo en aquella época, bendito Señor, ya no oraban, estaban desmayando, querían volver atrás, ya habían negado la fe, ya la habían perdido, y por eso es que el escritor de Hebreos les escribe acerca de aquella nube de testigos, como los hombres del Antiguo Testamento, para animarlos, para decirle, miren, teniendo nosotros también en derredor nuestra esa grande nube de testigos, corramos con paciencia, y se le está escribiendo a la segunda generación de cristianos de la época, y hoy es para nosotros también, donde tal vez muchos, Padre amado, Señor, ya no quieren seguir, ya no quieren avanzar, ya no le encuentran sentido, bendito Señor, a tanto buscarte a ti, bendito Señor, y tal vez están pensando en negar la carrera. Es a esos que se les está escribiendo, es a ellos para darles aliento, para decirles, sigan en esta carrera, no quiten la mirada del galardón, que es Cristo mismo, puesto los ojos en Jesús, porque Él comenzó esta carrera, es el autor de la carrera de la fe, y es el que también la va a consumar. Señor Dios de la gloria, por eso ayúdanos, Padre amado, Dios de los cielos, en este tiempo, Padre amado, donde, Señor, tal vez ya no hay esperanza, donde tal vez, bendito Señor, humanamente hablando, ya no se ve nada, Padre amado, cada día es caos, cada día es más tremenda las situaciones, cada día, Señor, Padre amado, Dios de la gloria, hay desesperanza, la desesperanza aumenta, Señor Dios de la gloria, pero tú dijiste, Señor Dios de los cielos, que en el mundo tendríamos aflicciones, que íbamos a tener aflicciones, tú lo prometiste, Señor,
Tú dijiste, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, pero confiad, pero confiad, pero confiad. La palabra confiar viene la palabra pistis, que de ahí se deriva la palabra fe. Eso es fe. Fe no es un elemento abstracto. Fe es confianza, y confianza en alguien, y la confianza debe estar puesta en ti. En ti, Señor Dios de la gloria, es lo que nos estás diciendo. Pero confiad, pero confiad, pero confiad, porque yo he vencido. Señor Dios de la gloria, ayúdanos a perseverar, ayúdanos a no desmayar, ayúdanos a avanzar, ayúdanos a seguir en esta carrera en la cual, Señor Dios de la gloria, tú nos has dado el permiso, el derecho, Señor, el privilegio de correr la carrera de la fe. Bendito y alabado seas. A ti te glorificamos, te exaltamos y te damos a ti la gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mis amados, buenos días para todos y todas. Dios me los bendiga una vez más. Bienvenidos una vez más a esta cita. Hoy jueves 16 de julio del año 2020. Bienvenidos, mis amados. Que Dios nos ayude en esta carrera de la fe. Es una carrera de largo aliento, es una carrera en la que hay que perseverar, hay que persistir, hay que seguir. Pues el mundo dice que esto no hay esperanza, el mundo dice que cada día las situaciones se ponen más difíciles y de hecho para allá vamos. Esto se va a poner más difícil y se pondrá más difícil y será más difícil. No quiero hacer aquí como dicen por ahí las abuelas, no quiero ser ave de mal agüero, pero la verdad es que la palabra nos dice, en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos. Es decir, esto cada día se va a apretar más la agenda, cada día se va a poner más difícil. Y para nosotros hay una esperanza como pueblo de Dios, y es que el Señor vendrá por su iglesia, por la eclesía, vendrá por el ecleo que será sacar la iglesia de este mundo. Pero ¿qué de los que se quedan? ¿Qué de los que se quedan? La verdad, para el que se va a quedar aquí, lo espera la gran tribulación. Y esa gran tribulación no es, o sea, lo que sucede hoy en día no es nada, nada comparado con lo que irá a sucederles a aquellos que se van a quedar. Por eso para nosotros es esperanzador, pero para este mundo que no quiere reconocer a Cristo como su Señor y Salvador, para este mundo le espera una situación bien difícil, y es bien difícil, tremendo lo que viene. Así que, hermanos, pues no quiero asustar, no quiero sencillamente quiero ser claro con lo que dice la Escritura, que vendrán tiempos peligrosos, que vendrán tiempos donde la misma gente dice que vamos a hacer, o sea, unos se van a aborrecer, dice, ellos aborrecerán unos a otros. Y ya estamos viendo eso, ya estamos viendo eso. Usted sale a la calle y usted se convierte en amenaza del que está a su lado, porque el que está a su lado cree que lo va a contaminar. Se convierte uno en arma mortal, tremendo eso. Ya los seres humanos nos volvemos armas mortales. El que está a mi lado me va a contaminar, no lo saludo, no lo toco, no lo miro. Tremendo eso. Entonces, hermanos queridos, como pueblo de Dios, debemos estar, como dijo el Señor, vigilantes. Mientras tanto, velad y orad, porque nadie sabe el día ni la hora. Así que eso es lo que nos corresponde como pueblo de Dios. Y no perder la esperanza de que el Señor un día vendrá por usted, vendrá por mí, por su iglesia. Y orar por aquellos que no conocen del Señor para que el Señor tenga misericordia. Y hablando de todas estas cosas y todos estos asuntos de la fe, que es la carrera que es la llave que nos va a llevar para allá, que son los rieles, que son las guías que nos llevan a ese lugar. Continuemos con nuestro estudio del Evangelio de Juan, mis amados. El Evangelio de Juan, en el capítulo 4, ya comenzamos antier a hablar acerca de un elemento, de un personaje que está aquí en el Evangelio de Juan en el capítulo 4, en el versículo 43. Y estamos hablando del hijo, o mejor, de la sanidad del hijo de un noble. Se cree que es el oficial del rey tetrarca en aquel momento donde está enfermo, está a punto de morir, y recordemos un poquito que pues sencillamente oyó de Jesús, de los milagros de Jesús, de que Jesús había hecho milagros en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, que muchos habían creído en él, y esta noticia tal vez llegó, y tal vez ese mismo oficial fue testigo de primera mano de ver los milagros que Jesús hacía, y cuando él escucha que Jesús está en Galilea, pues va a buscarle, ¿no? A buscarle para el milagro, para que le haga un milagro, pero el Señor, que conoce, como decía el mismo allá en el capítulo 2 de Juan, él conoce todos los hombres y no se fiaba de ellos. El mismo Señor
lo pone contra la pared. Más que tratar de la enfermedad del hijo del noble, primero trata con la fe del padre. Y le argumenta, le dice, porque lo que él quería era que Jesús fuera hasta allá. Y Jesús dice, no, no, no señor, no voy a ir hasta allá. Ya su hijo vive. Es decir, el Señor lo lleva a que esa fe que él estaba empezando a atisbar, esa fe que él estaba empezando a desarrollar, esa fe se consolidara, esa fe se volviera sólida. Pues tal vez, hermanos, a veces pasa lo mismo. El Señor sabe que en usted y en mí hay atisbos de fe, porque el Señor dice, si tuvieras fe como un granito de mostaza, y un granito de mostaza es sencillamente como una punta de un esfero. Y es el requisito que pide. El Señor no nos está pidiendo que tengamos harta fe, sino que tengamos fe. Él no nos dice, tengan harta fe, no, dice, tengan fe. Y fe es confianza. Y así que el Señor trata con nuestra fe todos los días, como probó la fe de este oficial, de este soldado. Se cree que es un soldado porque habla del oficial del rey. Así que como trató la fe de este, pues sencillamente también trata con la fe nuestra. Y a veces permite las circunstancias sencillamente para que esa fe se afirme. El Señor prometió que iba a sanar el hijo del hijo del noble, prometió que lo sanaría, pero primero estaba tratando con la fe del Padre. Así que el Señor permite a veces las situaciones que vivimos a diario, precisamente para afirmarnos en la fe, porque será el requisito que el Señor va a pedir, mirar cuando Él venga. Dice, ¿será que cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra? No pidió otra cosa, dijo, ¿será que cuando el Hijo del Hombre venga, hallará plata en la tierra? ¿Hallará edificios en la tierra? ¿Hallará bienes materiales y cuentas bancarias en la tierra? No, dijo, ¿hallará fe? ¿Hallará fe? Qué elemento tan cortico, tan sencillo, pero tan profundo, que es lo que el Señor va a mirar. Finalmente eso fue lo que Él calificó y aprobó y aplaudió y premió mientras Él estuvo aquí en la tierra. Aquellos que desarrollaron esa clase de fe, el Señor se movió a favor de ellos, pero también aquellos que flaquearon en su fe, el Señor también les pegó sus exhortaciones, como a sus discípulos. No tenéis fe, hombres de poca fe, porque no confían. Y es lo mismo que el Señor nos quiere enseñar hoy. Así que vaya conmigo una vez más al capítulo 4 de Juan, de nuestro estudio, en el versículo 43, y leamos el relato para recordar. Juan 4:43 dice, 2 días después salió de allí. ¿2 días después de qué? 2 días después de haber tenido ese encuentro con los samaritanos allá en el pozo de Jacob, ¿se acuerdan? Ya. Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron. Recordemos que ese recibieron no quiso decir que creyeron. Le recibieron sí, pero no le creyeron. Uno puede recibir, inclusive la mujer Marta, dice en una versión, que recibió bien a Jesús en casa, pero no le estaba creyendo. La que estaba creyendo era María, que estaba a los pies de él. Entonces una cosa es recibir a Jesús y otra cosa es creerle. Aquí está la claridad. Verso 46. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis las señales y los prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando él ya descendía, o cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Es decir, ayer a la 1 de la tarde le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue a Judea, a Galilea. Tremendo eso, ¿no? Entonces, el Señor, como recordamos, pues no le puso como mucha atención a lo que él estaba diciendo. La urgencia del Padre, sencillamente la sanidad del Hijo. Y dice que el Señor le dijo, le hace una exhortación y dice,
porque si usted no ve las señales, no me cree. El Señor pareciera que fue como un poco pareciera que fue como un poco grosero con él, porque él está rogándole, mi hijo está enfermo, camine, sánelo. Y él dice, ay, si usted no mira las señales, no me hubiera creído. Pareciera que el Señor como que hubiera sido indiferente. Precisamente no es que sea indiferente, sino que el Señor quiere primero tratar con la fe del Padre antes que tratar con la sanidad del Hijo. Es lo que él quiere. Y sencillamente hemos notado como dice en el versículo 50 o 50, sí, 50, dice, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra de Jesús y dice que fue. Así que, volviendo aquí al caso del rey, vemos que aunque Jesús no quiso acompañarlo hasta Capernaum, porque era la intención del oficial, que Jesús lo acompañara, camine, vaya a mi casa. Camine, ponga la cama, las manos sobre la cama de mi hijo y ore por él. Camine, ponga las manos sobre la pared para que vaya, así como a veces se acostumbra, ¿no? A veces hay por ahí hermanos que le dicen, ay, camine, ore en mi casa, es que tiene que orar en mi casa, ore por el baño, ore por la cocina, ore por la nevera. No, es que si no ponemos la mano, si el pastor no me toca, como que no siento la presencia del Señor, como que a veces queremos esas cosas, ¿no? Y era lo que quería el noble, él sabía de los milagros de Jesús y sin embargo él quería ir también a ver qué era lo que iba a pasar también allí a través de la sanidad de su hijo, ver los milagros que iba a hacer Jesús. Pero Jesús, el Señor, no quiso acompañar. Entonces, sin embargo, él quedó satisfecho, es decir, el oficial quedó satisfecho con las palabras de Jesús, porque Jesús le dijo, ve, tu hijo vive, fue lo que le dijo el Señor. Y sin embargo, aquí vemos que el oficial quedó satisfecho porque dice que se fue, es decir, no discutió, no se puso a rogarle más, sencillamente se puso en camino, demostrando por su obediencia, óigame esto, demostrando por su obediencia a la orden que el Señor le dice, el Señor le dijo, ve. Si estuviéramos en nuestros tiempos, el Señor le diría, ábrase. Si el Señor hubiera sido un oficial militar, le hubiera dicho, tres para no verlo aquí, mar, váyase, que su hijo ya está sano. Entonces, aquí se queda demostrado que el oficial está empezando a desarrollar fe a través de la obediencia. Aunque el Señor no quiso ir con él, el Señor le dijo, ve, ya tu hijo vive, y el oficial se puso en camino. Así que llegamos a un principio bíblico aquí muy fundamental. Fe y obediencia deben ir siempre juntas. No se puede hablar de fe a menos que se obedezca. Eso es increíble, es imposible decir, no, yo tengo harta fe en el Señor, pero si no obedecemos a su palabra, si no le creemos a su palabra, pues sencillamente creo que esa fe no es genuina. También demostramos nuestra fe por nuestra obediencia a la palabra de Dios, a lo que Él dice. El Señor le dio la palabra, le dijo, ve que tu hijo vive. ¿Se acuerdan por allá cuando el Señor convirtió el agua en vino? María le dice a los que estaban sirviendo, le dice, hagan todo lo que Él diga, todo lo que Él diga. Y el Señor inmediatamente dijo, llenen esas tinajas. Y empezó a dar unas órdenes allí y los que estaban sirviendo obedecieron. Eso es fe, hermano. Fe no es simplemente, no es un algo abstracto que está ahí en la mente. Sí, yo tengo harta fe, yo tengo harta fe. No, la fe obra. El mismo Santiago lo dijo, el hermano de Jesús dijo, muéstrame tu fe por tus obras. Muéstrame tu fe, evidéncieme que tienes fe. Así que para el creyente no es simplemente decir, tengo fe, tengo harta fe. No, o tengo fe en Jesús. Pero si tenemos fe en Jesús, como la tenía el oficial, porque el oficial tan pronto escuchó de Jesús, fue a buscarlo. Tenía fe en él, creía en él, había escuchado los milagros, pero el Señor no se dejó meter los dedos a la boca. Tan pronto desde el oficial llegó, el Señor le dijo, usted me está creyendo, pero porque vio las señales. Si no hubiera visto las señales, seguiría que estaría aquí hablando conmigo, es lo que le está diciendo el Señor. Y el Señor quiere empezar a desarrollar en él esa fe que hasta ahora está empezando a asomarse allí. Tal vez en nosotros el Señor ve que nuestra fe se atisba y el Señor dice, hay que probar la fe de este. Un ejemplo clarito. Yo duré bastante tiempo predicando de la fe, enseñando de la fe, estudiando de la fe, hablando de la fe, pero llegó un momento en que el Señor me dijo, muy bonito, usted habla muy bonito, pero ahora le toca empezar a practicarla. Y fue en aquel tiempo, hace alrededor de 10 años, cuando el Señor me dijo, dame el trabajo, dame tu empleo y empieza a servirme a ver. Ahí es donde empezamos nosotros a entender que el Señor siempre nos va a decir, como se lo dijo al oficial, el Señor le dijo, póngase a caminar, la fe camina, póngale
pies a esa fe, le está diciendo al oficial. Póngale pies a su fe. Usted dice que cree en mí, pues póngale pies. Ve, le dice, ve, vaya que ya su hijo vive, vaya que ya su hijo no se va a morir. Y este oficial empezó a caminar, demostrándonos así que la fe va amarrada de la obediencia, que la fe va amarrada a lo que dice la palabra del Señor o lo que el Señor dice en su palabra o a las palabras del Señor. No va suelta, la fe siempre va allí. Así que se demuestra la fe a través de la obediencia. Y hay ocasiones así, en las que nos encontramos que la fe es descrita como la obediencia a la verdad. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y Pedro hace una claridad, obediencia de la verdad o a la verdad, es decir, a la palabra. El Señor había percibido en el padre del joven enfermo un pequeño principio de fe. Él lo vio ahí bien, no se lo desconoció, pero era necesario que esa fe madurara. Era necesario que esa fe creciera. Y la forma de hacerlo es siempre por medio de la prueba. Tremendo, la prueba de vuestra fe produce paciencia, dice Santiago. La fe tendrá que ser probada en algún momento. Así que si tu fe no ha sido probada, en algún momento el Señor te va a probar a ver de qué estás hecho. Así de sencillo es. Mire lo que dice Primera de Pedro, también en el versículo 6 y versículo 7. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Esto me trae a la memoria cuando la semana pasada o las semanas anteriores hablábamos de que no hay gloria sin cruz. ¿Se acuerdan? Que hablábamos de que para poder hablar de gloria, no la señora Gloria, no, de la gloria de Dios, hay que hablar de cruz. No se puede. Jesús, para hablar de la gloria del Padre, Padre, glorifícame al lado tuyo como yo te he glorificado, Jesús estaba al frente, tenía el panorama de la cruz para poder hablar de gloria. No hay otra forma. Así que la fe a veces tiene que ser así, probada. Tiene que ser verdaderamente calificada, tiene que ser pasada por el fuego, porque el Señor quiere que tú seas un soldado, un guerrero de Cristo. No, vea, cuando uno llega a Cristo somos ovejitas, y la ovejita necesita ser alimentadita, abre la boquita, Juan 3:16, tome, y así nos cucharea. Pero llega un momento en que ya tú no eres ovejita, como el Señor le dijo, Pablo se lo dijo a Timoteo, y Pablo le dijo, tú pues sufre penalidades, no le digo, como una ovejita. Mire, Timoteo había sido hijo espiritual de Pablo y al principio lo cuchichó, pero ya llegó un momento en que Pablo tiene que hablarle a Timoteo de otra manera, hablarle como soldado. Y le dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, porque el que milita no se enreda en los negocios de la vida, y empieza a darle unas indicaciones y se lo advierte, le dice, hermano, lo que viene de aquí en adelante es dinamita para ti. Es decir, llega un momento en que la fe tiene que ser probada, tiene que ser calificada. Es decir, eso hermano, el Señor no lo va a pasar por alto, porque el Señor quiere precisamente madurar esa fe, que maduremos, que crezcamos. No dice que nos va haciendo perfectos, nos va perfeccionando, y esa palabra perfeccionando quiere decir nos va haciendo maduros, nos va haciendo sólidos, nos va afirmando, estableciendo, porque Él quiere ver un soldado, un ejército de guerreros, hermano, y usted tiene que ser guerrero, ya que si llevas más de un año en el Evangelio, ya tú tienes que ser guerrero o guerrera de Cristo, hermano. Así que el Señor envió al Padre solo, de vuelta, le dijo, devuélvase, váyase. Por eso, cuando el Padre obedeció allí a la palabra del Señor y emprendió nuevamente su viaje a Capernaum, de regreso solo, tal vez allí lo primero que él evidencia es que está dando un gran paso en su crecimiento espiritual.
Es decir, empezó a caminar por fe, empezó a dar demostraciones de fe a través de la obediencia a Jesús, a través de lo que Jesús le había dicho. Estaba confiando ahora de nuevo, o estaba confiando ahora sí, en la palabra de Jesús sin haber visto ningún milagro. Esto es importante, no había visto el milagro. Recordemos que estaba más o menos a 25 kilómetros de distancia desde Galilea, donde estaba el Señor, desde donde estaba el Señor, allá en Caná de Galilea, dice que fue donde hizo el primer milagro, y él venía de Capernaum, el oficial venía de la capital, de la capital de Galilea, la capital de la provincia de Galilea era Capernaum. Entonces venía de lejitos, de 25 kilómetros, y muy supuestamente a pie, no sé cómo vendría, no nos dice el texto, pero lo cierto era que la distancia era bastante larga y era de bastantes horas. Sin embargo, imaginémonos por un momento el desespero del padre de venir a Jesús. Mi hijo se está muriendo, porque literalmente él dice, es que mi hijo se está muriendo, está agonizando. Y sin embargo el Señor lo devuelve solo, le dice, vayas. Entonces, cuando éste empieza a caminar, está empezando a dar grandes zancadas de fe, creyéndole a Jesús, creyéndole a su palabra y sin haber visto todavía nada. Eso es fe. Fe es mantenerse caminando con el Señor sin ver nada. Tú oras muy juiciosamente cada mañana, en la mediodía, tú oras, tú le buscas, tú le sirves al Señor, aunque no veas nada, aunque el Señor no se manifieste, aunque no veas grandes milagros, aunque no veas cosas que te dejen guau, tú sigues fiel al Señor. A veces, a veces nosotros como hijos de Dios esperamos ver al Señor como un papá que abandonó a sus hijos, pero que llega cada diciembre. Que cada diciembre llega con un majestuoso regalo. Que llega así y dice, hijo, aquí estoy, yo soy tu padre y te amo, mira este regalote que te traigo. Como que el hijo, wow, mi papá. Y a veces nosotros como hijos de Dios queremos ver así, queremos ver las grandes cosas que Dios hace. Pero sabes, hermano querido, que el Señor siempre se mueve en lo sencillo. Y si hoy estás respirando, hermano, suficiente con eso. Suficiente con eso. Gloria a Dios, tenemos vida. Tenemos vida. Así que el padre estaba empezando a caminar por fe, sin ver nada. Yo creo que en la mente de este padre diría, mi Señor, yo quería traer a Jesús y Jesús no vino conmigo, otra vez me mandó solo para allá, para Capernaum. Yo creo que muchas cosas irían allá en el pensamiento de aquel noble y yendo camino hacia la tierra de Capernaum de nuevo. Mira lo que dice el versículo 51. Cuando ya él descendía, cuando ya él descendía, el oficial, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Tremendo. Suponemos que durante su viaje de regreso aquí este oficial habría un sinfín, yo creo que se le hizo largo el camino. Y miles de pensamientos bombardeaban su cabeza mientras iba camino a su casa. Tal vez pensaría, no, ya me toca empezar ahorita, yo creo que mi hijo ya murió, yo creo que me toca llegar al velorio, yo creo que me toca llegar a preparar el tinto para los que van a llegar allí al funeral. Yo creo que se imaginaba muchas cosas allí aquel hombre. Pero ¿saben? Que aún así, cuando llegó la palabra de Jesús, que él había creído, fue la que escuchó de sus siervos. Esa palabra, a pesar de que él iba allí, el Señor le había dicho, tu hijo vive, tu hijo vive, tu hijo vive. Y cuando éste se encuentra con los siervos, lo primero que le dicen es, tu hijo vive. Qué tremendo eso. Qué tremendo eso. Aquí hay un problema de desconcentración en nosotros, porque a veces desconectamos lo que oramos con lo que sucede. ¿Sabes? ¿Cuántas veces el Señor se habrá manifestado y te habrá dado respuestas a tus oraciones? Pero estamos tan enredados en las cosas de la vida que no nos damos cuenta del mover de Dios. El Señor se movió y no nos dimos cuenta. Porque es que el Señor a veces no trae las respuestas a nuestra vida como nosotros las esperamos. El oficial, ¿cómo esperaba la respuesta? Voy, le ruego a Jesús y Él va a venir conmigo. Ese era el cuadro que él tenía mental, de regresarse con Jesús otra vez hasta su casa y que Jesús orara por su hijo y que su hijo se sanara. Eso era lo que él esperaba. Pero las respuestas de Jesús no siempre serán como tú las esperas. No siempre serán. Cuando está orando, uno se imagina el cuadro de cómo será la respuesta. Señor, que haya provisión, que haya provisión. Y uno se imagina el cuadro, uno va trayendo un cuadro mental allí, cómo va a ser la respuesta. Y por lo general nunca coincide la respuesta que el Señor nos da con lo que nosotros nos hemos imaginado. Viene totalmente diferente, viene totalmente distinta, porque es que como dije días anteriores, el Señor primeramente trata con el que ora antes que con lo que ora o por lo que ora.
¿Sí me hago entender? El Señor primero trata contigo antes de tratar con mi pedido. Cuando yo vengo al Señor, por eso he dicho miles de veces, la oración no es una actividad religiosa. La oración es la expresión de mi relación con Cristo. Y Cristo está más interesado por ti que por lo que le vas a pedir. Aunque para Él es importante tu pedido. Por supuesto que sí. Pero está más interesado en lo que Él va a hacer en ti que en lo que te va a dar. Y hay que tener claridad de eso. Y no quiere decir que el Señor no te vaya a dar lo que pides. Por supuesto que sí. Pero el Señor primero trata con tu carácter o con el carácter del pedido. Conforme al carácter del pedido trata contigo. Porque, como he dicho varias veces, a veces las bendiciones de Dios nos aplastan, nos embotan, nos quitan la dependencia de Dios, nos dejan como turuletos y ya no dependemos de Dios, como que, ay, esa bendición tan rica, y empezamos a adorar la bendición y ya nos perdimos la brújula. Suele suceder y el Señor primero tiene que tratar. ¿Se imagina si el Señor hubiera ido hasta Capernaum, hubiera sanado el hijo? ¿Qué cree usted que hubiera pasado? ¿Qué cree usted que hubiera sucedido si el Señor hubiera ido hasta donde estaba el hijo enfermo, hubiera orado por él, lo hubiera tocado, se hubiera sanado? Ah, muchas gracias, don Jesús. Se toma un tintico, don Jesús. Muchas gracias, hasta luego. Seguimos siendo amigos. No hubiese pasado más de ahí. No hubiera pasado más de ahí. Pero al final del texto vamos a encontrar algo muy importante que sucedió. Así que, con esta seguridad y confianza, es que iba este noble allí. Iba confiado en la palabra que el Señor le había dado. Y así debemos andar nosotros, confiados y con la seguridad de la palabra que el Señor nos ha dado. ¿El Señor te ha hablado alguna vez, te ha dicho algo, te ha prometido algo? Créele, pero confía, pero también esté preparado para que tu fe sea aprobada. Porque el Señor quiere, como te dije, que la bendición, ni aun la bendición te mueva de la fe. Pablo lo dijo muy bien. ¿Sabes el contexto del texto donde Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Pablo lo está diciendo renglones atrás, donde dice, sé vivir en escasez, sé vivir en abundancia, por todo y en todo he sido enseñado. Y Pablo termina diciendo, en otras palabras, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué está queriendo decir Pablo? Necesito de la fortaleza de Cristo cuando estoy en la escasez, pero necesito de la fortaleza de Cristo cuando estoy en la abundancia. Es lo que está queriendo decir Pablo con ese todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que a veces nosotros le damos duro a ese texto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece y salimos sin tapabocas a la calle. Eso, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces son cosas que a veces usamos allí. Está hablando de eso. Que Pablo necesitaba de la fortaleza de Cristo para cuando estuviera débil como para cuando estuviera fuerte. Porque desafortunadamente a veces cuando llega la bendición y llega la abundancia nos embotamos, nos atontamos, perdóneme la expresión, quedamos tontos con la bendición y perdemos el norte, ya no oramos, ya no buscamos del Señor, ya porque estamos contentos con eso que el Señor nos dio. Dios nos ayude. Así que todavía pues caminamos con la seguridad de la palabra de Dios, aunque todavía no hemos visto la plenitud de la salvación. Es decir, la confianza en su palabra nos llena de gozo aquí, pero tenemos que tener claridad de que hay una esperanza futura y gloriosa, como orábamos hace un momento, para poder seguir en esta carrera de la fe. Es decir, seguimos y avanzamos y el Señor prometió que volverá y volverá. Y esa debe ser nuestra fe, la certeza de lo que se espera. Esperamos que el Señor regrese, la convicción de lo que no se ve. No lo veo, pero lo veré. Mire lo que dice el versículo 51 al 53. Permítame leerle allí. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a la 1 de la tarde, o a las 7, como dice acá. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él. Mire el elemento ahora, y creyó él, ¿con quién? Con toda su casa. ¿Se imaginan? Tremendo eso. Si el Señor hubiera ido hasta Capernaum y hubiera tocado al hijo y se hubiera sanado, ya lo dije. Don Jesús se toma un tintico, muchas gracias por la sanidad. Hasta luego. No hubiera pasado nada. Pero el Señor obró en la fe del oficial. Y no solamente hizo que él creyera en fe y creciera en fe, sino que ahora esa fe salpicó
a su casa. Las maneras de obrar del Señor. Ayúdanos, Señor, a entender. Ayúdanos a entender la dinámica del reino. Ayúdanos a entender tus dinámicas. Órale allí. Ayúdanos a entender la dinámica tuya, tu lenguaje, porque nosotros con esta cabeza de pollo no entendemos, Señor, tu manera de obrar. Somos tan necios, tan tercos que queremos torcer el brazo a nuestro favor y hacer que tú obres como queremos y hacer que tú bajes y emboles los zapatos, Señor. Ayúdanos a entender eso. Así que sus siervos salieron a recibirle. Los siervos del oficial notaron la súbita mejoría del enfermo. Yo creo que empezaron a mirar, fueron los primeros testigos del milagro. Y no se tuvieron a esperar, hay que ir a contarle a nuestro jefe. Y salieron a buscarlo, salieron a encontrarlo, salieron allí. Yo me imagino la carrera de esto, la felicidad de estos, cuando uno ya sí quiere llevar una buena noticia, ¿no? Uno quiere llegar rápido con la buena noticia. Yo me imagino cómo sería ese encuentro de los siervos con el oficial. Así que el padre averiguó. Dijo, sí, mire que no se alegró. Ay, sí, mi hijo se sanó, no, sino averiguó. Mire cómo todavía el Señor estaba obrando en su corazón, cómo la fe de este oficial estaba obrando allí, cómo estaba creciendo, porque hubo una inquietud en el oficial. Él lo pregunta, ¿a qué horas fue? ¿A qué hora sucedió eso? Y ellos le dijeron, ayer a la 1 de la tarde. Inmediatamente recordó, justo cuando él me dijo que mi hijo vive. ¿Saben, hermanos? Eso se llama concentración espiritual. Concentración espiritual. Conectar lo que oro con lo que sucede. Lo dije hace un momento. A veces nosotros oramos y pedimos y oramos y le oramos al Señor y venimos y derramamos nuestro corazón al Señor y le pedimos por ese pedido tan importante y estamos allí. Pero sabes que cuando nos levantamos del momento de oraciones, inclusive empezamos a enredarnos en todos los asuntos del día, que el Señor empieza a moverte en favor de tu petición, a responderte. ¡Bah! Llegó la respuesta y no nos dimos cuenta. Porque estábamos tan preocupados, tan embolatados en nuestro... Mira, por eso se llama concentración espiritual. Yo debo conectar lo que oro con lo que me dice el Señor en la palabra, con las circunstancias de mi alrededor, de mi entorno, con otras voces, yo tengo que estar concentradito, ¿qué me dice el Señor? Eso, concentración espiritual, no le estoy diciendo que tenga que tomar la posición de loto y... no, ¿qué está sucediendo? He orado, he pedido y estar a la expectativa de qué está sucediendo, porque ahí puede estar la respuesta. Y tal vez la respuesta ya llegó a muchas de tus peticiones que has hecho al Señor y no te habías dado cuenta. Y tal vez tendríamos que hacer memoria. Ay, mire que el Señor tal día hizo tal cosa, se movió. ¡Claro! Era la respuesta. Era la respuesta a lo que el Señor lo que le había pedido. Tremendo, ¿no? Cómo el Señor obra y a veces nos coge desprevenidos y no nos damos cuenta. Y a veces eso que tanto tú estás orando, el Señor ya te respondió hace años y no te habías dado cuenta. Entonces no sigas orando. Hay que mirar a ver si ya la respuesta se dio. ¿Ah? Entonces, él vio que la respuesta a su petición había llegado al mismo momento cuando el Señor le dijo, ve que tu hijo vive. Así que, para la conclusión inevitable a la que llegó este oficial, es que la sanidad repentina de su hijo había tenido que ver directamente con la palabra del Señor. El Señor le dio una palabra al oficial, le dijo, tu hijo vive, tu hijo vive. Y en esa misma hora, desde la distancia, 25 kilómetros de distancia, le llegó la vida al hijo. Tremendo, ¿no? Tremendo eso. El Señor le dijo, tu hijo vive. Y yo creo que porque dice que a esa misma hora el muchacho empezó a estar bien. El padre tuvo que aprender que el método elegido por Jesús para sanar al niño es el mejor. Y tendremos que nosotros aprender que los métodos que el Señor usa para responder nuestras oraciones son las mejores. Si Él dice sí, amén. Si dice no, amén. Y si dice espera, amén. ¿Sí? ¿Estamos dispuestos a eso? Porque nosotros siempre queremos que el Señor nos diga, sí, mi chinito querido, yo te amo tanto, tome lo que me pediste porque te amo. Hermano, a veces el Señor nos ama tanto que no nos da nada. No nos da nada. Está más interesado en nosotros. Él quiere tenerte ahí, en esa relación estrecha. Era mucho mejor el método del Señor que el que mismo oficial había propuesto. Y así pasa.
son mucho mejor los métodos que el Señor usa para respondernos que los que nosotros tal vez muchas veces le decimos al Señor, ay Señor, si tú me dieras esto, mire, yo haría esto, haría esto, haría esto, y el Señor dice, no, voy a darte un método, voy a hacerlo de una manera, con una metodología mucho mejor. El Señor siempre dará lo mejor. Así que eh, eh, notemos que, por ejemplo, su hijo fue restablecido un día antes de lo que habría sido si Jesús, póngame bien cuidado, el hijo fue sanado un día antes de si que de la, ¿cómo lo digo? Si un día antes de que si Jesús hubiera ido. ¿Cómo quiere decir? Recuerde que el oficial llegó fue hasta el otro día. Y si Jesús hubiera ido con el oficial a sanar al enfermo, pues hermanos queridos, su hijo todavía estuviera enfermo. Pero el hijo recibió la sanidad un día antes, ¿sí me hago entender? O sea, cuando el oficial arrancó a caminar, a irse para Capernaum, el hijo ya había sido sanado. Si el Señor hubiera atendido el capricho del oficial de irse con él hasta allá, pues su hijo se hubiera tardado en sanarse. A veces sabe que nosotros tardamos las respuestas del Señor con nuestra terquedad. Señor, es que yo quiero que sea de esta manera, que sea así. Y el Señor dijo, no, yo lo voy a hacer a mi manera, porque a mi manera será mejor. A mi manera será mejor. Tu hijo ya vive, váyase. Porque si el Señor le dicho, bueno, lo voy a hacer a tu manera, oficial, camine a ver, pues ahí, hermanos, se hubieran demorado. Y el hijo hubiera hasta de pronto muerto, no hubiera alcanzado a sanarse. Entonces, mire cómo, qué tremendo, ¿no? Entonces, qué tremendo la forma como el Señor obra. Así que, una vez más, el Señor nos demuestra que Él sabe mucho mejor que nosotros lo que más nos conviene en cada momento. Él sabe mucho mejor que nosotros. Sabe mucho mejor, hermano. No tratemos de negociar con el Señor. Con el Señor no se puede negociar. Con el Señor hay que decirle, bueno, sí, Señor, obedecerle. Es hacer su voluntad. Ahora el evangelista nos añade el otro elemento importantísimo acá. Dice que creyó él con toda su casa. ¿Ah? Ya el Padre habría creído, ya él había creído. Pero lo que nos está dando a entender aquí es que después de esta experiencia de fe, había llegado a, como dije hace un momento, a ser mucho más profunda y tan profunda que ahora esa fe estaba salpicando a los de su casa. Su conocimiento de quién era Jesús ya era totalmente nuevo. Ya no lo tenía como el milagrero. El que voy allá y le pido que mi hijo se sane y ya lo va a hacer el milagro. No, ya había empezado a desarrollar una experiencia real con él. Y lo más hermoso de todo esto es que el hecho de que ahora toda su familia se convirtió al Señor. ¿Sí nota cómo obra el Señor? Vamos a hablar un poquitico de lo que es, permítame estos minuticos que nos quedan, lo que es la fe y los milagros. Así que hay que considerar un poquito la relación que hay entre fe y milagros. Porque la forma en la que Jesús respondió a la petición del Padre no solo sirvió para probar la fe, sino que planteó una cuestión importante. ¿Cuál era? 3 preguntas. ¿Son las señales y los prodigios una causa para la fe? ¿Sí me hago entender? Ahí va la primera, para que reflexionemos. ¿Son las señales y los prodigios de Jesús la causa para tener fe? Segunda, ¿son estas el resultado más bien de la fe? Es decir, tengo que ver el primero el milagro para desarrollar fe. Y la segunda es, cuando veo el milagro, empiezo a desarrollar fe. La tercera, o hay que vivir para creer o creer para ver. El mundo nos ha enseñado, y esto lo vamos a mirar también por allá cuando el Señor tenga un encuentro con Marta. Más adelante, tiene un encuentro con Marta. Y el Señor le dice a Marta, Chinita, el mundo te ha enseñado que tienes que ver para creer. Pero yo le voy a dar la vuelta, porque la dinámica del reino es al contrario. Y el Señor le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? ¿Sí nota eso? El mundo nos enseña que hay que ver para creer. Y el Señor dice que hay que creer para ver. Entonces, ¿hay que ver para creer o hay que creer para ver? Hay que mirar esas respuestas, a ver cómo está nuestra fe. Muchas personas exigen ver alguna intervención del Señor, como bien lo dije hace un momento, sobrenatural, majestuoso, para poder creer. Si yo no veo, no creo. Esto quedó bien ilustrado por Tomás, cuando el Señor se les presentó allá resucitado
y dijo, no, si yo no veo, no creo. Y miren eso, los apóstoles le habían dicho a Tomás, lo vimos, sí, él es el resucitado. Y él dijo, no, 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 hasta que yo no vea, no creo. ¿Ah? Mire como dijo Tomás por allá en Juan 20:25. Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano, perdón, en su costado, no creeré. Juan 20:25. Tenía que ver. Y como sabemos, el Señor le concedió lo que pidió. Él dijo, si yo no veo las marcas, si yo no veo las marcas de las heridas, yo no creo. Y el Señor le concedió esa respuesta, esa petición. Se la concedió. Pero le dijo algo que desde entonces es un principio fundamental para toda la humanidad. El Señor le contestó a Tomás. Tomás dijo, si yo no viere, si no veo las marcas en las manos, si no veo las marcas en su costado, yo no creeré. Y el Señor le dio la respuesta, le dijo, pues Tomás, toque a ver. Y le dio la respuesta. Y una respuesta tan importante, y el Señor dejó sentado allí una verdad que es universal hasta el día de hoy. ¿Qué le dijo el Señor a Tomás? Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados, dichosos, felices, los que no vieron y creyeron. Ese es el principio fundamental que el Señor deja establecido. Uno es feliz cuando sin ver cree. Porque para cuando ya uno cree porque vio, pues eso no tiene sentido, ¿no? Así que las personas que quieran creer en Jesús no pueden exigirle a Jesús verle resucitado. Allí no tenían que exigirle a Jesús verlo resucitado para creer. ¿Por qué? Pero si creen en Él, finalmente le verán, definitivamente. Es decir, nosotros no tenemos que exigir ver a Jesús. Es que yo no lo veo. A mí la gente me dice que resucitó, pero yo no lo veo. Y son argumentos que la gente tiene para creer en Jesús. Sí, a mí me hablan de un Cristo resucitado, pero ¿quién dice? Y mire cómo la ciencia, y mire cómo los investigadores toda la ciencia investiga y a ver si Jesús resucitó y van y buscan en la tumba y buscan muestras, los arqueólogos, todo el mundo quiere buscar pruebas para creer en Jesús. Pero si creemos en Jesús y si la gente cree en Jesús, finalmente pues algún día le veremos. Y le veremos en toda su gloria y le veremos en todo su esplendor. Porque primero hay que creer para ver. No hemos visto a Cristo resucitado, pero dice la Escritura por allá en Primera de Juan capítulo 3, versículo 3, dice que un día le veremos tal como Él es. Y el que tiene esa esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. Pero mire lo que dice el Señor aquí en Juan 17:4 o 24, cuando está orando por la iglesia. Padre, aquellos que me has dado quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. El Señor promete que un día le veremos. Allá descansa tu fe. ¿Es la fe la certeza de lo que se espera? ¿Esperas el regreso del Señor o esperas el arrebatamiento? Porque si esperas la segunda venida del Señor, porque muchos están esperando la segunda venida. No, yo estoy esperando la segunda venida del Señor. Uy, hermano, feliz gran tribulación. Le deseo una feliz gran tribulación, porque nosotros estamos esperando el arrebatamiento, no la segunda venida. Esperamos el arrebatamiento y después vendremos con Él en la segunda venida. ¿Sí me hago entender? Eso lo estamos explicando los jueves en la noche, a las 7 de la noche. Hoy conéctese porque estamos explicando todo eso. Así que este mismo principio queda reflejado en el proceso que siguió Jesús para sanar al hijo del oficial. Fue necesario que el padre creyera primero para poder ver el milagro que esperaba. ¿Cómo sabemos que creyó primero? Cuando el Señor le dijo, ve que tu hijo vive. Y él cogió paticas y empezó a caminar. Le puso paticas a la fe, como dicen. Empezó a caminar, solamente creyendo en la palabra que el Señor le dijo, tu hijo vive. Y caminó en esa dirección. Pero si bien es cierto que debemos creer antes de ver las grandes maravillas que Dios tiene preparadas para nosotros, también es verdad que esta fe que Dios espera de ti y de mí, que depositemos en Él, se basa también en evidencias sobrenaturales y milagrosas. Por ejemplo,
Si a mí me preguntan, Jorge, ¿usted por qué cree en Dios? ¿Usted lo ha visto? Yo le digo, no lo he visto, pero creo en Dios. Bueno, es que lo ha llenado de plata. Es que muéstreme las cosas que Dios le ha dado. Entonces yo podría decirle, pues hermano, la verdad, yo creo en un Dios de milagros. Sí, muestre qué milagro le hizo. ¿Ah? Yo le podría decir, pues el milagro más grande que Jesús hizo en mí es el haber transformado mi corazón. Es el milagro más grande. El haberme conquistado el corazón. Lo que no pudieron hacer muchas personas a mi alrededor, sus lágrimas no me conmovieron, el Señor ha podido hacerlo. Es el más grande milagro que el Señor ha podido hacer. Por eso creo en Él. Por eso creo en Él. Así que aunque es verdad que esta fe Dios espera que Él espera que depositemos de Él, esa fe también se basa en milagros que Él ha hecho en nosotros. ¿Sí me hago entender? O sea, caminamos hoy en día por lo que el Señor ya hizo en usted y en mí. Por eso le buscamos, no, el Señor ha hecho tantas cosas en mí, ha hecho tantas cosas en mi carácter, en mi corazón, en mi vida, que por eso le busco, por eso le amo. Así que también es verdad que Tomás no tenía derecho a dudar de lo que otros apóstoles le estaban diciendo de Cristo resucitado, porque él mismo, Tomás mismo, había visto los milagros que Jesús había hecho. Tal vez él estuvo allí cuando el Señor convirtió el agua en vino. Él estuvo allí de testigo de primera mano. Él vio. Entonces, no tendría por qué ponerse a razonar. Cuando los discípulos vinieron y le dijeron, ya vimos al Señor resucitado, yo creo que Tomás, no tenía por qué ponerse a dudar. Ya las evidencias, los milagros que había visto antes eran suficientes para que Tomás creyera. Así como lo que el Señor ha hecho en tu vida y en la mía hasta el día de hoy es suficiente para seguirle creyendo. ¿Sí me hago entender? Es suficiente para avanzar. A veces nos frustramos que porque el Señor no me respondió hoy. No, hermano, es suficiente. Con todo lo que el Señor ha hecho hoy en su vida y en la mía es razón suficiente para poderle creer. Así que, ¿sobre qué basamos nuestra fe? Se basa sobre la manera racional en que nosotros la expresamos de decir, es que el Señor hace años no se manifiesta, no veo un milagrito, no veo como que el Señor ya no está conmigo. ¿Ah? Así que la incredulidad de Tomás allí no está justificada, no es totalmente justificada porque él ya había visto a Jesús obrar milagros. Así que de la misma manera, el oficial del rey, que fue a Cana de Galilea, que buscaba a Jesús también a creer, para él también no tenía ninguna razón de justificar su fe porque él ya había visto milagros. Él ya había visto, él ya había conocido porque Jesús había hecho milagros el día de la Pascua allá en Jerusalén, unos 4 días antes más o menos, una semana antes tal vez. ¿Ah? Así, él conocía de primera mano esos milagros. Él sabía lo que el Señor había hecho. Así que este conocimiento era toda la prueba que su fe necesitaba. Conocer un pasado donde el Señor ya había obrado, y eso era lo que lo invitaba al oficial a acercarse a Jesús. Pero esa fe necesitaba ser tratada, como ya lo dijimos antes, esa fe necesitaba ser consolidada, necesitaba ser afirmada, necesitaba ser probada. Así que no había ninguna necesidad, como hoy tampoco hay ninguna necesidad, de hacerle exigencias a Jesús como algunos todavía le exigen. Es que yo te exijo, decreto, declaro, y si no te mueves, entonces ¿qué pasa? No te sigo más. Así que la fe que Dios espera de nosotros no es un salto al vacío irracional, no implica un suicidio intelectual, no se trata de algo irracional. La fe que el Señor espera de nosotros es una fe que razona, una fe que piensa y que nos puede dar la capacidad de mirar alrededor de lo que Él ha hecho. ¿Ah? Es cierto que muchas personas lo entienden así y creen que la fe es algo subjetivo y personal, que nada tiene que ver con las realidades. ¿Sí me hago entender? Que es algo meramente abstracto. Sí, yo tengo harta fe, yo tengo harta fe. Y cuando pido con fe Dios me da, y si Dios no me da, entonces no le pido, y así sucesivamente. Pero la fe es tan real que tiene que ver con hechos históricos. Es decir, es algo que no se puede afirmar, una fe abstracta, una fe
ingenua, una fe que no razona, una fe que no nos lleva a pensar y a examinar y a mirar hacia atrás y hacia futuro, hacia dónde estamos y lo que el Señor ha hecho. Por eso cuando terminamos de orar decimos, gracias Señor por lo que hiciste, por lo que has hecho, por lo que haces, por lo que harás. Si nota, a veces ahí estamos dando atisbos, estamos dando declaraciones de fe. Dios se ha revelado a través de diversas maneras, a través de la historia de la humanidad. A veces pensamos que la fe no tiene nada que ver con hechos históricos o hechos reales, que la Biblia es un mito, son cuentos, son historietas. Y a veces no nos damos cuenta que Dios se ha revelado precisamente a través de la historia de la humanidad y que ha querido que quedara constancia de lo que Él ha hecho en el mover de la historia de la humanidad en este libro que se llama la Biblia, inspirado por Él mismo. Ahí quedaron los hechos relatados de lo que Él ha hecho. Así que la fe no es solamente un pensamiento abstracto. Y cualquiera que lo lea con atención, cualquiera que lea la palabra del Señor, se dará cuenta que no se trata de un libro de mitos, de cuentos, de fábulas bonitas, sino que su contenido está fuertemente arraigado en la historia de la humanidad, y viene avalado por testigos presenciales de los hechos, quienes escribieron. Y Pablo lo dijo por ahí, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que de hecho, el Dios de la Biblia, lejos de pedirnos que creamos sin exigir ningún tipo de evidencia, parece estar más bien invitándonos cada vez más, una y otra vez, que investiguemos los hechos plasmados en su palabra. Es decir, el Señor no te invita a tener una fe ingenua, no te dice, crea en mí. No, el Señor te invita a que leamos su palabra. No nos dice que creamos en Jesús, que Jesús resucitó. No nos invita a eso. Oiga lo que voy a decir. No nos dice que creamos que Jesús resucitó, sino que nos relata la historia de la resurrección junto con el testimonio de aquellos que lo vieron. ¿Sí me hago entender? Esperando, óigame bien. Él no nos dice de una manera ingenua, crea en un Cristo resucitado, crea. Pero ¿cómo? ¿De dónde? ¿Con qué argumentos? No, Él no te dice eso. Sencillamente, no nos dice eso. No nos dice que creamos que Cristo resucitó, sino que nos relata la historia de la resurrección de Cristo, relatada por testigos de primera mano, esperando que usted y que yo examinemos las evidencias basadas en la palabra del Señor. Por eso es que hay que estudiar Biblia. Y Juan 5:39 el Señor mismo lo dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La Biblia nunca nos anima a creer en algo que no es verdad, o que simplemente es fruto de nuestra imaginación. Desafortunadamente, muchas personas no se toman el tiempo, el interés, la tarea de estudiar la palabra del Señor. Nos quedamos con el sermón dominical, con la lectura. Yo me leo un salmito y ya. Yo no necesito estudiar porque el Señor me revela, dicen otros. Y no escudriñamos las escrituras. Y qué triste eso, porque es un peligro para nuestra fe. Esa es la razón por la que nunca se desarrolla fe en el creyente, por no estudiar la palabra. ¿Cómo se desarrolla la fe en el creyente? A través del estudio, dije del estudio, no lectura simplemente, del estudio concienzudo de la palabra para mirar las historias del obrar de Dios que Dios reveló a través de la historia, a través o por medio de hombres inspirados por Dios mismo. Y que ahora nos invita a nosotros a que las estudiemos, a que las miremos y creamos. ¿Se acuerda cuando Pablo predicó en Berea? Estos no comieron cuento. Iban a sus casas y muestre a ver, no con el ánimo de refutar, sino con el ánimo de confirmar que lo que Pablo decía era real, era cierto. Así que esta es la razón por la que muchas personas están raquíticamente en cuanto a la fe hablando, están raquíticos. Andan así, asustados, temerosos, asustados. Pastor, ore por mí. Ay, que oren por mí, que oren por mí. Y viviendo hasta de oraciones prestadas. Porque no se toman el trabajo de estudiar la palabra.
Es la fe, como dijo Pablo. Pablo lo dijo claro, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Saben, hermanos queridos, que Dios no nos da fe por orar? Dios no te va a dar fe por orar. Dame fe, Señor, dame harta fe, harta fe, harta fe, harta fe. Estudie, estudie la palabra y verá cómo su fe empieza a crecer. Es la única manera, mi hermano, no hay otra. Así que cuando Juan termina su evangelio dice que hay también otras muchas cosas que Jesús hizo, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Juan 21-25. Pero estas se han escrito para que creáis. Oiga, ¿cómo es que uno desarrolla fe? Dice, estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20:31. De esta manera es que Juan nos revela cuál fue el propósito por el que escribió su evangelio. Proveer evidencia de primera mano sobre la venida del Hijo de Dios a este mundo. Porque su tema es hablar acerca de Jesús como el Hijo de Dios, presentarlo como el Hijo de Dios. Y dice que lo relatado en su evangelio, dice Juan, solo era una pequeña muestra de todo lo que Jesús hizo. Porque dice, no, si yo me pusiera a contar, dice Juan, todo lo que realmente Jesús hizo, no cabría en mis escritos, está diciendo Juan, no cabría en mi libro, no cabría lo que estoy escribiendo, ni los libros del mundo cabría todo. ¿Ah? Dice Juan que lo que escribió en su libro era suficiente para generar la fe en cualquiera de las formas de cualquier persona que de una forma sincera quisiera conocer la verdad. Así que la fe encuentra una sólida base, óigame bien, en las intervenciones milagrosas de Dios, que Dios ha hecho a lo largo de la historia de la humanidad. Y de la manera especial, a través de la vida de su propio Hijo. Es decir, ¿pero dónde se descubre eso? A través de la palabra. Y desde la perspectiva divina, estas evidencias son suficientes para satisfacer aún al más exigente de los mortales. ¿Dónde está la evidencia? ¿Cómo hago para creer en Dios? A través de la palabra. Por eso el Señor dijo, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, pero ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Pero ¿cómo van a creer en aquel del cual no han oído? ¿Y cómo van a oír si no hay quien predique? Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Señor, convierte a mi familia, convierte a mi familia, convierte a mi familia, convierte a mi familia. Espíritu Santo, convéncelos de pecado, de justicia y de juicio. Sí, muy bien, muy bonita oración. Pero el Espíritu Santo, para poder traer la convicción al corazón, el elemento que va a usar el Espíritu Santo se llama la palabra, es su base. El Espíritu Santo, para convencer a alguien de pecado, de justicia y de juicio, usa como base la palabra predicada. Por eso es necesario predicar, mi hermano. Y predicar la palabra. No cualquier otra cosa, no motivaciones, predicar la palabra. La palabra del Señor es lo que causa y atraviesa el corazón, hermanos. Es lo que trae la convicción al corazón de las personas. Por eso es que a partir de aquí, Dios espera que los hombres depositen su fe en Él. Si quieren ver y participar de todas aquellas cosas nuevas y maravillosas que Él ha preparado para su gloria celestial. Queremos ver irnos para el cielo, pero si no nos tomamos la tarea de saber cómo es ese cielo, ni cómo es el carácter del cielo, del reino de los cielos, pues no vamos a desarrollar la fe que se necesita, que el Señor dijo, ¿será que cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra? Y ya para terminar, dice el verso 54, esta segunda señal hizo Jesús. Mire que dijo esta segunda señal. En el Evangelio de Juan, Juan habló de 7 señales importantes. 7 señales. Esta es la segunda de ellas. Se las voy a regalar así rápidamente, si tiene tiempo ahí, vea. En Juan 2, 1:11, se habla de la señal de convertir el agua en vino. Y eso tiene que ver poder sobre la calidad, el buen vino reservado hasta ahora. En Juan 4:46 al 54, aquí está la segunda señal de la que está hablando, la curación del hijo del oficial. Quiere decir que esto es poder sobre la distancia,
25 kilómetros de distancia, y el Señor le dijo, ve, tu hijo vive. Juan 5, 1, 9, tercera señal, no hemos llegado hasta allá todavía, pero se las voy a adelantar. La curación del hombre paralítico, es decir, poder sobre el tiempo. Está hablando del paralítico de Betesda que llevaba 38 años ahí tirado. Poder sobre el tiempo. Juan 6, 1, 14, la alimentación de 5.000 personas. ¿Qué quiere decir esto? Poder sobre la cantidad. Con un pan y con 2 pececitos alimentó a 5.000. Juan 6, 16, 24. Caminar sobre el mar. El Señor caminó sobre el mar. Esa es la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta señal. Poder sobre la naturaleza. ¿Sí nota eso? El Señor no distorsionó la naturaleza. Usó la naturaleza para mostrar su poder. Y Juan 9, 1, 12. Aquí habla de la curación de un ciego de nacimiento. Todo eso lo vamos a estar estudiando. Todo lo que nos falta por estudiar. Así que es el poder sobre la oscuridad. Y por último, Juan 11, versículo 1 al 46, está hablando de la séptima señal en el libro de Juan y es la resurrección de Lázaro. Y aquí habla del poder sobre la muerte. Entonces, a lo largo de estos días, de estos días que faltarán por estudiar, vamos a estar estudiando todo esto. Todo esto lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir tratando. Pero Juan, detrás de cada señal, no solamente las explica aquí para impresionar o para que la gente se impresione por Jesús. Detrás de cada señal de estas hay una verdad. ¿Sí notan? Aquí, por ejemplo, detrás de la segunda señal que hizo Jesús, que era la sanidad del siervo, del hijo del oficial del rey, mire que hubo una enseñanza detrás de todo eso. ¿Y era qué? Que la fe del oficial creciera y que nuestra fe crezca y que esa fe salpique a otros como la fe del oficial salpicó a su casa y todos creyeron. Que nuestra fe salpique a los que nos rodean. Que digan, oiga, qué hombre de fe, qué mujer de fe. No por lo bonito que hablamos, no por el léxico religioso que tenemos, sino por la manera en que vivimos la fe. Que Dios nos ayude. Padre, te damos gracias, te bendecimos y te glorificamos. Señor, palabra sencilla, palabra cortica, pero tan profunda como es la carrera de la fe. ¿Cómo es la fe? Fe, pistis, confianza, confiable, confiado, confiar. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a confiar. Ayúdanos a creer. Como bien hemos aprendido, Señor, la fe no es un elemento abstracto, que simplemente es una idea imaginaria de creer en algo o en alguien. No, la fe es creer precisamente en la historia de tu intervención a lo largo de la historia de la humanidad, de cómo has obrado. Historia que tú mismo te preocupaste porque quedara plasmada en tu palabra y la revelaste a más de 40 hombres a lo largo de 1500 años en 3 idiomas, a lo largo de 3 continentes, para decirle a la humanidad que la fe debe ser una fe sólida, una fe que crece, una fe razonable, una fe inteligente, no una fe ingenua, sino una fe puesta en ti a través de los hechos históricos de tu mover a lo largo de la historia de la humanidad. Nos invitas a estudiar la palabra. Mira, Señor, la humanidad dice, el mundo está loco. O no, la gente dice, leer la Biblia se vuelve uno loco. Ese es uno de los argumentos que yo tenía principalmente cuando no te conocía. Uy, no, eso leer Biblia, eso se vuelve loco. Yo hoy digo lo siguiente, loca está la humanidad por no leerla, porque son los principios establecidos por ti mismo para desarrollar vida en los seres humanos, pero que tristemente los seres humanos han dejado el plan de vida que tú nos has prometido, que tú nos has propuesto, y nosotros los seres humanos hemos elegido el plan de muerte que nosotros mismos nos hemos inventado, sin Dios. Y este es el mundo que tenemos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Y hoy estamos segando, recogiendo lo que hemos sembrado a través de la historia de la humanidad. Señor Dios de la gloria. Pero hoy todavía tú dices, Señor, hay oportunidad. Todavía mis brazos están abiertos para que todo aquel que venga a mí no lo echo fuera, sino que todo aquel que venga a mí, si como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva.
Y de tal manera he amado al mundo para que todo aquel que venga a mí, Señor, dices tú en tu palabra, tenga vida y vida eterna. Señor, hoy oramos por esta humanidad. Y hoy te quiero invitar a ti, mi querido, que estás allá al otro lado de la línea. Tal vez no has tenido una experiencia de fe con el Señor. Tal vez has tenido experiencias emocionales a través de un milagro. Tal vez Dios te hizo un milagro y es lo que te motiva a caminar con Jesús. Ay, es que yo sigo a Jesús porque me sanó de cáncer. O yo sigo a Jesús porque me sanó de tal cosa. O yo sigo a Jesús porque me restauró la economía. O me restauró el hogar. Te voy a decir algo. Te voy a retar a que esa fe crezca. El hombre del cual hablamos esta mañana, ese oficial, creía en Jesús, había visto los milagros. Emocionalmente el hombre simpatizaba con eso y quería llevarlo a su casa para ver el milagro. Pero Jesús no fue suficiente para Jesús eso. Para Jesús dijo, esa fe tiene que crecer, porque tu fe tiene que ser desarrollada sin ver. Por eso ve que tu hijo vive. Y hoy tal vez te está diciendo a ti, ve que eso que me has hablado, me has pedido por años, ya te lo di. Ve, vaya, mírelo. Señor, enséñanos a caminar de esa manera, sin ver, creyendo, sin ver, creyendo, sin ver, creyendo, ver, creer para ver. Señor Dios de la gloria, ayúdanos, Señor, ayuda a nuestra incredulidad, porque realmente, Señor, a lo largo de la historia de nuestra vida cristiana nos hemos dado cuenta que no hemos creído. Sí, nos gusta la palabra, pero no pasa de ahí, no sale de ahí, no da otro paso. Pero cuando tú nos dices que tenemos que dar pasos de fe, creyendo en lo que tú ya nos has dicho, ¡ay, nos asustamos! Tú me dijiste a mí hace 10 años, por nada estéis afanosos, Jorgito. Sean conocidas tus peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a guardar tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. 10 años caminando en eso que el Señor me dijo. Y he visto, y hoy puedo testificar delante de ti, que el Señor no me ha defraudado. El Señor no me ha dejado botado en carretera. El Señor me ha cumplido lo que me prometió. Paz y seguridad. Señor Dios de la gloria, ayúdanos a creerte. Que si leemos la Biblia, creamos. No digan, ay, esto es para el vecino, esto es para mi marido, esto es para... No, es para ti, es para ti, es para ti. Tal vez en esta mañana estás diciendo, uy, ¿por qué mi marido no se conectó? Esa palabra era para... No, es para ti, el Señor quiere que sea para ti. Señor Dios de la gloria, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que estás haciendo y gracias por lo que harás. Te damos a ti toda la gloria, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias, Señor. Ponemos este día en tus manos. Te bendecimos, te glorificamos, Señor. Que toda tu gracia y tu misericordia esté sobre cada cosa que hacemos y que al final del día podamos decir toda la gloria para ti. Bendito sea, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, muchas gracias por su fina sintonía. Espero que esta palabra haya sido de mucha bendición para nuestros corazones, que prospere, divúlguela, replíquela, compártala, hermanos, y vivámosla. Que el Señor nos ayude. Buen día, mis amados, que la gracia y la misericordia del Señor esté sobre nuestras vidas. Muchas bendiciones, un abracito para todos. Dios los bendiga. Chao.